Y varios papás festejarán fomentando un estilo de vida saludable, entrando en contacto con el medio ambiente. Dichas actividades se realizarán en el Domingo Verde. Si aún no las conoce, esta información le va a interesar. Cada tercer sábado de mes se realiza en los bosques de Aragón, Tlalpan y Chapultepec el Domingo Verde, actividad en la que se promueve el consumo de los productos hechos en las zonas rurales de las distintas delegaciones de la capital. Arely es uno de los productores que ven al Domingo Verde como medio para dar a conocer sus productos. Mi familia y yo nos dedicamos a la producción de miel y todos sus derivados. Bueno, tenemos polen, jalea real, cremas faciales, tratamientos para las pestañas, para los labios, palanquetas, amaranto. Arely Terrazas inició este proyecto desde hace 6 años junto con su familia, con una inversión de más de 300,000 pesos. Uy, no, pero sí fue bastante, porque también tuvimos apoyo por parte del gobierno para maquinaria. El participar en el Domingo Verde le permite recibir una ganancia completa, debido a que no paga ningún permiso para poderse instalar. Es mínima la inversión que uno hace para venir acá al desplazarse, porque realmente como el espacio es gratuito, pues sí generamos como que una ganancia como tal. Si usted es productor, puede ponerse en contacto con las oficinas del Bosque de Chapultepec y presentar su proyecto, el cual debe ir dirigido a consumir los productos locales. Con imágenes de Joel Arias, Erika Sandoval, 21 Noticias.